¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, amigos? Qué bonito estar con ustedes aquí. Yo soy su amigo personal, Bobby, y objetos de tamaño normal. Traigo una baraja bicycle. Ahí está, la baraja bicycle. Tamaño normal. Y ya, vamos a empezar con este tema horrible. Hoy sí va a estar espantoso, pero quédese y sufra con nosotros y con mi primer coanfitrión, Alejandro Vázquez Azpilicueta, el Vasco. ¿Cómo estás, querido Roberto? Qué lindo estar grabando y qué lindo que estuvimos como 40 minutos conversando nosotros, o más. Que me gusta. Me que los chismecito. Los extrañaba, la verdad. Una parte quedó grabada. Es un pre-show muy lindo que hicimos primero con el Corsario y después se sumó Bobby, en el que hablamos sobre la hipocresía francesa cuando pretende reivindicar independencias de estados mientras sigue manteniendo como 25 colonias propias. Y después eso derivó en hablar sobre Palestina e Israel. Estuvo muy interesante. Y es que si no, ¿cómo quieres que compitan en el Mundial? O sea... Claro. Exacto. Y después que conversamos entre nosotros, de hecho dijimos eso, de que no solo tienen las colonias, sino que hasta los jugadores son de sus colonias. Claro. Pero así que recuerden, suscríbanse a Patreon, nos ayudan un montón. Estamos subiendo mucho material, pre-shows, 8MKM extendido también con pre-show, reseñas de cine, en fin. Suscríbanse al Patreon de Herejes el Podcast o a las membresías de YouTube, que nos ayuda muchísimo. Es la principal fuente de ingresos de Herejes el Podcast. Nos sirve mucho y permite que esto siga existiendo. Así que muchas gracias por eso y puedes seguir adelante. En una plataforma gratuita, ¿no? Que tal vez les sale un anuncio, pero no pagan extra, a menos que quieran apoyar. Muy bien, muy bien. Vasqui, prepárate, por favor, porque te quiero presentar a este aeroplano llamado el Lolita Express de esta isla llamada Herejes el Podcast. El Corsario Alejandro Durán. Fuerte, ¿cómo está, fuerte. No mames, güey. No sé. Viene potente, recio. ¿No, Corsario? Sí, viene potente el episodio, güey. Fíjate que pensé que... ¿Cómo le decían en inglés o le decían Lolita Express así? En inglés Lolita también Express, le decían así. Sí, es que creo que yo pensé que Lolita... era la traducción cuando lo leí, pero dije, lo voy a preguntar al Rob. No, hasta donde entiendo, Lolita se usa para viejas, decirle las morras, sí. Ajá, chicas menores o muy jóvenes. Sí, viene del libro Lolita de Nabokov. De la película también, ¿no? No sabía. Es claro, la película del libro, la película están basadas. Hay dos versiones de la película, una de Stanley Kubrick y otra de los 90s, y están basadas en un libro de Vladimir Nabokov, en el cual un profesor se obsesiona con una nena de 13 años. Un gran libro, extraordinario libro. Sí, la película es buena también. Terrible, pero mira, es arte. Al final, no como lo que hicieron estos hijos de su perra madre. Y no como los productos que vende Herejes el Podcast en Chunchos. No, esos están perros, pero chidos. Que ahí trae la playera mi Rob y yo traigo otra versión. El Vasco no, porque le vale madre. Pero bueno, ahí puede conseguirlas. Ya sabe, chunchos.mx. Entonces decías, Rob. Si un día vuelve a venir Vasco a un show, te propongo algo. Ya no va a venir, güey, ya no va a venir. No, pero esto es hipotético. No, mentira. Yo dije que no va a haber más giras en el corto plazo. Puedo ir y hacer 1 o 2 shows. La gira es el tema, okay. No. Nunca dije que no pueda haber ningún show. No, por favor, no me cambien que... Bueno, pero escuchen mi plan, por favor. La gente se va a poner demasiado contenta. Y no queremos eso. Antes de que empiecen con el programa, lo que vamos a hacer, Corsario, es nos vamos a robar toda la ropa de Vasco y la vamos a sustituir con merch. pero que sea como súper ególatra, que sea de su cara. Así. Sí. Podría ser peor porque la merch está muy linda, la verdad. O sea, no me molestaría. Sí, no la uso porque no la uso. Te confunden con fan de Jacobo Greenberg, pero está muy bonita, la verdad. ¿Cuántas veces te han dicho?
Hasta ahorita llevo 2, pero usted, querido público, en los comentarios comente si ya lo confundieron con fan de Jacobo Greenberg por culpa de la merch de herejes. Pero bueno, hablemos del señor horrible Jeffrey Epstein, estoy muy amargado porque Ghislaine Maxwell. Estoy muy amargado porque estuve 2 horas moviendo luces y el escritorio y todo para no tener más este reflejo, y lo había logrado, todo el pre-show no estuvo, pero abro el Word y como es blanco el Word... ¿No tiene modo nocturno? Oye, pero sí es la primera vez que te veo con menos reflejo. No sé cómo poner el modo nocturno. Me haría muy feliz. En el teléfono lo sé hacer y acá no. Pero bueno, en fin, no importa. Así en saldré. La lunita nada más. ¿Dónde estará esa lunita? Bueno, no importa, ya está. ¿Empezamos entonces, les parece? Sí. Bueno. De acuerdo con un extraordinario artículo de Gato Pardo llamado El protegido de la élite, Jeffrey Epstein comenzó su carrera como profesor en Dalton, una preparatoria a la que acudían los hijos de la élite de Nueva York, sin contar con las credenciales necesarias, porque no se había recibido como ahora les voy a contar. ¿No tenemos nada de la infancia de Epstein? Sí, ahora voy. Es solo un preview. En ese entonces Epstein tenía 21 años, carecía de título universitario y compartía la plantilla de profesores con personajes como el ex candidato presidencial de Haití, Yves Bolley. En retrospectiva, el alumnado que cursó clases con él asume que Epstein llegó a ocupar su puesto gracias al apoyo de contactos e influencias, algo que se va a repetir todo el episodio. Alumnas del instituto lo recuerdan, según reporta el Miami Herald, como un pervertido. En noviembre de 2018, la periodista Julie K. Brown publicó una serie de reportajes que muestran cómo Epstein utilizó influencias y recursos para lograr una sentencia favorable tras admitir haber solicitado en 2008 favores sexuales a una menor. Entre estas influencias se encuentra el ex secretario de Trabajo de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, Alexander Acosta, quien fungía en ese entonces como procurador en Florida y el cual le dio a Epstein el trato de su vida, porque pese a identificarse 36 víctimas menores de edad y de haber sido acusado de practicar pedofilia y abuso sexual, solo le dieron 13 meses de cárcel. De una persona así, vamos No, y a 13 hablar. meses con un asterisco, porque ni siquiera era cárcel. Ahorita vamos a hablar de Era eso. solo una introducción para que el público que no esté tan diciendo, ya me la sé la historia, vean que vamos a ir a mucho más. Pero este hombre, que fue un niño antes de cogerse niños, nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York, en una de las zonas más relegadas del distrito, el complejo Marlboro Houses, un desarrollo de viviendas públicas ubicado en el sur de Coney Island. Para que se den una idea, Coney Island, donde está el parque de atracciones que salen tantas películas, es una de las zonas más postergadas de Brooklyn y sobre todo en esa época. Hoy es la residencia de la mayoría de los inmigrantes rusos, pero fue siempre una zona muy postergada de Nueva York. Era el más grande de 2 hermanos de una familia de origen judío, sin antecedentes de riqueza ni conexiones sociales. Su padre, Seymour Epstein, trabajaba para el departamento de parques de la ciudad en tareas técnicas vinculadas al mantenimiento, o sea, no era funcionario. Y su madre, Pauline, se desempeñaba como ayudante en un colegio, aunque durante años su rol fue más el de ama de casa. No eran pobres, pero tampoco tenían acceso a los circuitos donde se forma la élite, ni de casualidad. Su mundo hasta los 20 años era el de las calles de asfalto de Coney Island, un barrio postergado que solo revivía un poco en esos parques semi-abandonados durante el verano. Por supuesto, estudió en la educación pública y tenía una obsesión con los lujos ajenos. Se sabe poco de la infancia en términos afectivos. No hay relatos cercanos que hablen de una familia cálida ni de un niño con amigos. Lo que sí se repite es la figura de un chico callado, muy inteligente, con una habilidad precoz para las matemáticas, que la va a utilizar toda la vida, y una cierta distancia emocional. Quienes lo conocieron en sus años escolares lo recuerdan más por su astucia que por su simpatía. Desde temprano entendió que la forma de destacarse no pasaba por el físico ni por el carisma, sino por la capacidad para dominar a la lógica y a las personas. Epstein desde la adolescencia se mostraba incómodo con su entorno, solía recorrer varios barrios adinerados de Manhattan mirando y buscando cómo llegar ahí.
Cuando termina la secundaria en la Lafayette High School, una escuela pública totalmente normal de la zona, Epstein ingresa al Cooper Union para estudiar física, pero no dura mucho y lo deja. Luego se inscribe en la Universidad de Nueva York, en el NYU, en el departamento de matemáticas, pero también abandona sin graduarse. No tenía ningún título, nunca obtuvo una licenciatura hasta su muerte, pero sin embargo, a fuerza de discurso y de contactos que iba construyendo, empieza a enseñar, como decía al principio, en una de las escuelas más exclusivas de Manhattan, la Dalton School, institución reservada para hijos de la élite cultural y financiera de Nueva York. Lo contratan a los 21 años como profesor de física y matemática, pese a que no tenía ningún título al respecto. ¡Wow! Y cero experiencia, no había enseñado en ningún lado. Quien lo hace entrar es Donald Barr, un ex agente secreto de la OSS, la precursora de la CIA, autor de novelas de misterio y ciencia ficción, y padre del futuro fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, con quien se supone que siempre mantuvo relación. Donald Barr era director de la escuela, pero fue muy poco tiempo, nunca se entendió, la gente siempre se preguntó por qué lo había elegido a Epstein como profesor, pero se supone que se destacó en la universidad brevemente, y ahí lo conoció Barr, por su forma de vestirse, su actitud autodidacta y la seguridad en la que se movía entre pares y con gente más grande. Él está ahí poquito, entre el 74 y el 76, es un docente absolutamente mediocre, pero tiene la habilidad de entablar vínculos con los padres de los alumnos, muchos de los cuales eran altos ejecutivos, banqueros o abogados de firmas internacionales. Uno de ellos era Alan Ace Greenberg, presidente de Bear Stearns, quien, impresionado por la confianza que mostraba, le ofrece un puesto para trabajar en el banco Bear Stearns a este hombre, a Epstein. Entonces, algo que le llamaba la atención a Greenberg era la capacidad que tenía Epstein para hablar sobre probabilidad y estadística. Entonces le ofrece una oportunidad como agente en Wall Street. Acepta, deja la docencia, nunca más se ocupa de eso. Entra en el 76 como asistente en el área de clientes de alto patrimonio. En el 80 es promovido a socio limitado. Y en el 81 lo echan. Y lo echan por una investigación interna por operaciones irregulares que jamás se hacen públicas. O sea, no sabemos qué pasó para que él haya pasado de ser el favorito. Uy, eso se escucha súper iglesia católica. Sí. No se presentan cargos en su contra, pero a cambio tiene que renunciar. Pero se va con clientes. De hecho, un cliente muy importante que es Leslie Wexner, CEO de Ale Brands y dueño de Victoria's Secret. Quédense. Ese nombre es muy importante, quédenselo en su cabeza. Gracias al apoyo de este hombre, él funda J. Epstein & Co., con sede registrada en las Islas Vírgenes. Siempre le gustaron las islas y siempre le gustaron las vírgenes, con lo cual me parece el lugar adecuado para que Epstein pusiera su banco. Su cliente principal era Leslie Wexner. Conoció a Epstein en la segunda mitad de los 80. Wexner tuvieron un vínculo muy bueno. Para mucha gente era un vínculo desconcertante porque Epstein llegó a darle poder notarial amplio sobre sus bienes personales. Lo dejó manejar sus inversiones, le transfirió propiedades, inclusive una lujosa mansión de 7 pisos en el Upper East Side, que luego sería epicentro de los escándalos, era originalmente de Wexner. Y lo convirtió casi como en un hijo. Era el único administrador financiero. Epstein dejó de ser un asesor y pasó a operar casi como si fuera él el multimillonario. Además, le da muchos contactos, multiplica su red de vínculos con empresarios, abogados, académicos y políticos. Quédense con académicos porque es algo muy importante, porque lo obsesionaba ser importante en esa área, en el área científica y la divulgación. Empieza a hacer organizaciones de beneficencia, financia investigaciones, hace escenas privadas, muestra interés por la ciencia y se presenta como un mecenas excéntrico con plata ajena, interesado en la genética, la neurociencia y el futuro de la humanidad.
Según sus interlocutores de esa época, Epstein era el filósofo banquero. Salvo para algunos que era un impostor con talento para imitar el lenguaje de quienes dominaban los espacios que él solamente soñaba con conquistar. Ahí cambia su estilo de vida radicalmente, empieza a viajar en jet privado, adquiere una propiedad de 3.000 hectáreas en Nuevo México, otra en Palm Beach, un departamento en París y una isla entera en las Islas Vírgenes. Pero nadie sabía cuál era su fortuna y cuál era la de Wexler. Nadie sabía cómo generaba los ingresos. La SEC no tenía registros de fondos gestionados por su firma, de ninguno, ni figuraban otros clientes que no fuera Wexler. O sea, era casi como un testaferro que se iba apropiando de todo. Y como además tenía el poder legal, él hacía como quería. Por ejemplo, vende la mansión de Manhattan, utiliza ese dinero para recursos propios, usa un esquema de control muy preciso sobre Wexler y sobre otras personas y se empieza a mostrar cada vez más carismático, aunque realmente nadie sabía nada de él. Nunca decía cuánto dinero tenía, nunca decía qué clientes manejaba, pero le hacía entender a la gente que gracias a él se podía hacer mucho dinero. En paralelo, Epstein registra una fundación con un nombre que nadie sabe qué significa. ¿Esto lo leyeron? ¿Alguno de los dos leyó sobre la...? No. La C son iniciales. C-O-U-Q, o sea, la Koch o Cook Foundation Inc. No sé por qué una foundation es Inc., pero era la Foundation Inc. Una fundación que, pese a ser hecha en el 96, nunca tuvo sitio web, no emitía reportes, no respondía a una sigla conocida, nunca se explicó qué significaba, pero desde la cual empezó a canalizar donaciones que le daban poder, principalmente a Harvard, que recibió millones, incluso hasta se sospecha que siguió recibiendo millones cuando él ya estaba investigado a través de terceras personas, Princeton, el Santa Fe Institute y otras entidades científicas. Era una fundación de muy bajo perfil, financiaba programas de investigación en campos como biología evolutiva, física teórica, inteligencia artificial y neurociencia, y le daba a él la posibilidad de vincularse permanentemente con profesores y con el alumnado. Quería además con eso generarse una reputación. El dinero del Koch le compraba acceso, confianza, respeto, y mientras otros financistas mostraban su lujo en revistas, Epstein lo buscaba en la academia y la investigación. Entonces, esto le daba una apariencia de ser un hombre brillante, de ser un experto en cuestiones que resultaban muy difíciles para la gente con la que él se vinculaba. Muchos científicos que lo conocieron describieron sus ideas como provocadoras y obsesivas y absolutamente fijado en la idea de la mejora genética. Quería experimentar en la descendencia seleccionada y tenía una obsesión con la raza. ¿Okay? No. Sí. En este contexto... ¿Ese tipo de obsesión? Ay, no. En este contexto empiezan a aparecer los primeros indicios de comportamiento impropio. Se hablaba de fiestas privadas con modelos y con estudiantes, de castings informales organizados en hoteles, de contactos en las agencias de moda, de jóvenes que decían que fueron invitadas a reuniones con promesas laborales que derivaron en situaciones de abuso. Y mientras ocurría eso, Vanity Fair estaba preparando un perfil sobre su parte como empresario y como mecenas de la ciencia. Y para eso ponen a cargo a una periodista llamada Vicky Ward. Vicky Ward lo empieza a entrevistar y empieza a sospechar, como que el tipo no le cerraba, no le gustaba. Esa parte es terrible. Y entonces empieza a buscar testimonios por su cuenta, Vicky Ward, y encuentra el testimonio de dos jóvenes que afirmaban haber sido abusadas por él siendo ellas menores de edad. El texto es enviado a edición de Vanity Fair. Epstein presiona a la revista, inclusive según Ward, aunque esto no es comprobable, y Ward también tiene el problema de que muchas veces ha dicho cosas que no se pueden chequear, pero ella dice que al editor Graydon Carter, Epstein le envió la cabeza de un animal y se la puso adentro del auto, tipo El Padrino. Finalmente el artículo es publicado en marzo del 2003, pero sin ninguna referencia a las víctimas. Borraron todo. El título del artículo terminó siendo
el talentoso señor Epstein y reforzó su imagen de millonario excéntrico. Sí. Oye, a ti, no sé si viste en el testimonio de la periodista de que él la confrontó y le dijo, que era como si fuera un juego, y dijo, vamos a jugar ajedrez, tú eres las piezas blancas y moviste primero, me toca a mí. Wow. Y ahí le empezó a intimidar y terrible testimonio de ella. No tenía eso, pero sí tengo bastante testimonio de ella. Por ejemplo, ella estaba convencida de que él era un abusador sexual y estaba convencida de que tenía las pruebas, pero que el Vanity Fair no lo quiso publicar. Dice que Epstein la amenazó diciéndole que tenía informes sobre ella, que tenía informes sobre su marido, que tenía todo lo que quisiera para destruirla. Dice que ella seguía pensando que la iban a publicar a pesar de esto, que nunca esperó que fuera a ser así, que le contó al editor lo que estaba pasando, que le pidieron un borrador y que finalmente el editor le informó que habían decidido no incluir las acusaciones de las hermanas, porque eran 2 hermanas las abusadas. Y entonces, años después, cuando explota el conflicto, se intenta investigar y de hecho el New Yorker confronta a las 2 partes. Las hermanas dicen que tenían toda la información, que la dieron, pero Ward dice que no lo quisieron publicar por presión. La agente Carter, que era el editor en ese momento, dice que había muy mala imagen de esta periodista Vicky Ward, que ya había mentido, que se contradecía, que de hecho cuando le piden que mande un borrador, manda 3 borradores distintos porque había cosas que no podía comprobar de lo que decía de Epstein. Y todo eso es verdad, pero también es verdad que ella envía y están los correos, que ella envía el borrador final, bien chequeado, un mes antes de publicación y aún así no lo publican. Con lo cual muchos piensan que en realidad toda esa idea de decir que Vicky Ward no era confiable no es real, sino es la forma del Vanity Fair de cubrirse por no haber publicado las acusaciones. O sea, decir, no las publicamos porque era cool, porque la periodista no era creíble, cuando en realidad están inventando esa idea de que no era creíble para justificar por qué no publicaron. Bueno, por supuesto, nada de eso salió. Recién 20 años después se supo lo que debería haber dicho ese artículo ya en un contexto que se podría haber evitado. Corto un segundo. Bobby, vos tenés lo de los 13 meses, ¿no? No lo cuento yo. Sí, eso lo tengo yo. Bueno, ¿Quieres que lo cuente de una vez? Dale, te doy el pie. Pero eso no es todo, porque antes de que explote el escándalo, empezaba a haber acusaciones. De hecho, Epstein compra una mansión en Palm Beach, Florida, a fines de los 90, que según revela Gato Pardo, es para estructurar un sistema de masajes terapéuticos que involucraba decenas de menores de edad. Las chicas eran contactadas con promesa de dinero a cambio de masajes, pero luego había abusos. Y sobre eso hubo una investigación que salió bastante mal, ¿no, Bobby? Pues primero, no hubo una investigación. Okay. Hubo un reporte al FBI que no se investigó. Mira, les voy a contar esta historia que está muy culera. Ahí piensen en datos de animalitos, en lo que ustedes quieran para pasársela tantito menos mal. Allá en el 95, amigos míos, ganarte la vida como artista era igual que de difícil que ahora. Aunque estés en Nueva York, una de las ciudades de más tradición artística en el mundo, sin contactos en los lugares adecuados, un artista pasa completamente desapercibido. Y esa era la experiencia de Maria Farmer, una artista visual de 25 años que intentaba iniciar su carrera como pintora. Pero un día le sucedió algo fantástico que ella no podía creer. Un hombre rico le compró una de sus pinturas. Acompañando a este millonario venía una mujer que aparentemente era de alta sociedad y es una parte clave de toda esta conspiración. Este hombre rico obviamente era Jeffrey Epstein y su acompañante era Ghislaine Maxwell, que es esta señora que es muy importante para este relato. Su nombre completo es Ghislaine Noël Marion Maxwell, que nació en el 61 en Maison Lafitte, en Francia. Fue una empresaria y socialité. Tuvo varios hermanos
Y muy importante, su padre era Robert Maxwell, quien fundó Pergamon Press. Él fue militar, pero después se dedicó a la prensa. Y muy importante, él fundó el Daily Mirror, que es uno de los periódicos más infames allá en el Reino Unido. Hagan de cuenta, es como el Publimetro. Si quieren saber sobre ese hombre, la película Tetris, pese a que se trata sobre la compra de Tetris, cuenta perfectamente la historia de ese tipo, porque la compra de Tetris fue uno de los últimos intentos de salvar ese emporio de medios. Así que ahí se pueden interesar más en la vida del padre de Ghislaine Maxwell. Era el periódico que consultarían los de Men in Black. Exacto. Pues justo este güey era un güey obsesionado con escalar la escalera social de poder y de dinero. Y cuando ya tuvo un imperio de periodismo, bueno, periodismo entre comillas, él no dudó en usarlo a su favor. Dicen que siempre había operado sobre la base de que el resto de las personas eran tontas. Esa era su mentalidad de manipulación. Un artículo del New York Times en 1991, en medio de los escándalos que rodeaban a Maxwell, señalaba que sus periódicos proporcionaban una gran influencia y capacidad para silenciar. Esto indica que no dudaba en usar su plataforma mediática para sus propios fines, ya fueran políticos, empresariales o personales, y para dañar a sus oponentes. Su trayectoria lo muestra como un individuo que buscaba ascender implacablemente. Y pues, ¿cómo era la relación de Ghislaine con este señor, con Robert? Pues ella nace en una cuna de oro, tuvo una infancia llena de lujos y pues, como dice Vasco y como lo pueden ver en la película de Tetris y como podemos ver en la historia, este imperio se cae. Entonces pasa de tener un yate que se llamaba Lady Ghislaine, que estaba nombrado en su honor, hasta pues que estas empresas cayeron en desgracia y en la ruina financiera. Ghislaine conoce a Jeffrey Epstein. Hay dos teorías. La que más suena es de que después de la muerte del padre, en 1991 se conoce y se menciona que Ghislaine viajó en Concorde. Esto es una cosa muy noventera de la historia. Para ustedes de la chaviza, el Concorde era un avión así picudo que llegaba de Francia a Nueva York como en 3 horas. Ultrasónico, ¿no? Sí, viajaba más por arriba de la velocidad del sonido y pues era muy rapidísimo, pero es muy noventero esto. Bueno, entonces ella viajó de Londres a Nueva York en el Concorde acompañado por Epstein, quien en ese momento era un asesor financiero poco conocido, pero pues de estos viajes y de frecuentarse, ella decidió que ella lo iba a hacer feliz. Okay. Punto. Okay. Hay otra teoría que dice que se conocieron por medio de las charlas sobre medio ambiente a las que ambos acudían. Epstein para mantener esta fachada de intelectual y ella como alguien que quería seguir siendo parte de esta sociedad alta que pues ella no tenía realmente el dinero para andar ahí, pero pues ya había encontrado una pareja que tenía el dinero y pues ella tenía los contactos. Claro. Entonces, pues esta es a la pareja que conoce María Farmer, ¿no? Y ambos se le acercaron y en un abrir y cerrar de ojos, ella ya estaba trabajando como recepcionista en la lujosa mansión de Epstein en Nueva York. María cuenta que veía cómo con frecuencia Maxwell se bajaba del auto en el que viajaban para hablar con niñas en la calle, en parques, en Central Park, que se bajaba del auto, anotaba, hacía una pequeña notita en un pedazo de papel, se le entregaba a las niñas y al poco tiempo esas niñas ya estaban tocando la puerta de la lujosa mansión de Epstein. A ella se le hacía muy raro porque dice que incluso varias de estas niñas usaban brackets todavía, estos aparatos para corregir la dentadura. Y un día, pues con estas sospechas, le pregunta a Maxwell sobre las niñas que estaba ella contactando y ella le contestó que estaba reclutando modelos para Victoria's Secret, que como dice Vasky, Les Wexner era súper amigo tanto de Epstein como de Maxwell. Y en un punto, ella le preguntó, María le preguntó a Epstein sobre su relación con Wexner y dijo, es muy amigo mío y él haría lo que fuera por mí. Y dice que incluso presumía
de la devoción que tenía Wexner hacia él. O sea, muy, muy raro. Y dice que estas niñas, desde su perspectiva, no deberían de haber tenido más de 16 años. Wow. Pero pues ella seguía persiguiendo su sueño de ser una artista y eso era lo que la tenía ahí. Además de que no venía de una familia de muchos recursos y ellos le pagaban muy bien, pues eso es lo que la mantenía trabajando con ellos. Pero pues el comportamiento de Epstein era muy raro, no llegaban estas niñas, el tipo nunca bajaba, era rarísimo que bajara a la planta baja de la casa. Y un día le preguntó directamente que qué sucedía en la casa, por qué nunca bajaba. Y él le dijo, pues permíteme mostrarte. Y la pareja la acompañó a los pisos superiores de la casa, en donde ella describe que en un área había una especie como de altar hecho de mármol, donde le dijeron que ahí es donde él recibía sus masajes, porque ella sabía que muchas de las chicas iban a darle masajes. En otro punto... Era muy Maciel ese güey, cabrón. Güey, pues, para mí que era peor. No, pero Maciel hacía lo de los masajes, por eso digo. Pero no estaría mal del ciático o algo así, ¿ustedes están pensando eso? Quizás no, porque ahorita. Quizás cuando se colgó, cuando se suicidó al final era para estirar el ciático también. Y ustedes están pensando todo tergiversado, boludo. Pues la llevaron a un cuarto lleno de pantallas, en donde ella podía ver en cada pantalla cada cuarto de la casa desde diferentes ángulos, incluso los baños. Epstein le explicó que toda la casa tenía cámaras ocultas. María le preguntó que qué pasaba con las cintas y Epstein le explicó que las guardaba en su caja fuerte. Bien normal, ¿no? Sí. Y pasando esto, Epstein la manda a trabajar a las propiedades de Lex Werner. Si yo les dijera que piensen en un amigo, no lo digan. Piensen en el amigo que podría llegar a tener y pensamos el mismo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, seguí adelante, por favor. No sé, porque pues yo me llevo con comediantes. Tienes razón, güey. Tienes acceso a más gente. No. Ok. Podés pensar uno en México y otro afuera. No, ya está. No. Ya basta. Y bueno, entonces la mandan a trabajar como artista residente en las propiedades de Werner. Y ella se tiene que ir a vivir hacia allá. Y en una de estas propiedades fue que Epstein y Maxwell juntos abusaron de ella. María cuenta que en el momento del abuso lo que más la atormentaba era pensar que ella había acercado a su hermana de 16 años a la pareja que en ese momento estaba abusando de ella. Al día siguiente intentó huir de la propiedad, pero los guardias se lo impidieron. Dice que un miembro del staff la amenazó diciéndole que nunca saldría de ese lugar. Cuando por fin pudo huir, Maxwell la amenazó de destruir su reputación en el mundo artístico y supuestamente en una llamada le dijo: estás saliendo a correr por la West Side Highway todos los días y lo sé. Tienes que tener mucho cuidado porque hay muchas formas de morir ahí. Así que debes ser muy precavida y siempre mirar por encima de tu hombro. Como les dije hace un momento, la hermana de María también fue abusada por la pareja, lo que hizo que María presentara su denuncia ante el FBI en 1995, pero pasaron más de 10 años hasta que en el 2006, meses antes del primer arresto de Epstein, un agente del FBI preguntara por ella en su casa, pero para su decepción, la agencia nunca le dio seguimiento a su caso. ¿Pero qué es esto? La Fiscalía General de la República. Pero entonces el arresto no es por el caso de ella, es por otro. Ahí te va el arresto, ¿cómo fue? Ahí te va el ya nos vamos a ir al arresto. No, es que al primero, no al otro. Yo dije, no, olvídate, no, todavía falta un montón, Corsario, un montón. No, yo sé, por eso me quedé así como que... Lo más triste de esta historia, está bueno lo que vos decís, lo que vos planteas, porque lo más triste de esta historia es que se podría haber frenado un montón de veces. No es que son esas cosas que nadie sabía. Empezando por el Concord que no se incendió. No, bueno, se incendió un solo Concord, no exageremos. Ya sé, ¡ta madre! ¡Qué literales, güey!
No, yo defendiendo un avión, es insólito, pero estaba lindo, llegaba rápido el Concorde, nos lo perdimos, Sí, boludo, igual era carísimo. Bueno, entonces... Era carísimo y se hacía mierda, pero bueno. A ver, ya me dio un... O sea, ¿tú te subirías más contento un avión que llega más rápido? Claro, güey, pues es menos sufrimiento. ¿Se incrementa, digamos, un 5% el riesgo? Sí. ¿5%? Sí. ¡No! Eso no tiene lógica, güey. Wow, concluye el paréntesis. Pues miren, como decía Vazquez, uno de los campos de cacería favoritos de esta pareja asquerosa era Palm Beach, en Florida. Y pues como lo que pasa es que como muchos otros ricos de Nueva York, ellos pasaban las temporadas de frío jugando golf y disfrutando del clima de Florida. Pero a diferencia de los demás vacacionistas, ellos iban con la meta de conseguir más chicas para sus fines nefastos. En 2005, la policía de Palm Beach abrió una investigación después de que un padre se quejara de que Epstein había abusado sexualmente de su hija de 14 años. En la denuncia vemos que la niña recibió $300 para desnudarse y masajear a Epstein. Por eso no creo que era masaje ciático. Ninguna parte del masaje ciático era masaje involucra tántrico. nudismo. La investigación incluyó un registro de la casa de Epstein en el que la policía afirmó que había pagado a varias niñas para realizar actos sexuales con él. Las entrevistas bajo juramento con 5 presuntas víctimas y 17 testigos, una transcripción de la escuela secundaria y otros elementos encontrados en la basura y la casa de Epstein indican que muchas de las chicas involucradas eran menores de 16 años, siendo la más joven de 14 años, que era la edad de consentimiento sexual en Florida en ese momento. ¡Qué perro asco, Florida! No sean mamones. El otro día había un comediante que vive en la Florida, ¿no? Y lo entrevistaban, no me acuerdo en qué programa. Y entonces le decían, no, porque mucha gente del resto del país se está mudando a la Florida, cada vez tengo más vecinos. Y le decían, sí, pero la Florida tiene muy mala imagen. Y entonces el tipo decía, sí, pero es injusto. Es muy injusto que 23 millones de personas que vivimos en la Florida nos llevemos una mala imagen por lo que hacen 21 millones de personas. Qué pendejo. Sí, cierto. Sí, tienen una mala imagen medio justificada. Sí. Pues también en ese registro policial encontraron 2 cámaras ocultas y una gran cantidad de fotos de niñas en toda la casa. Un detective también descubrió un recibo de Amazon por libros sobre esclavitud sexual, lo cual se consideró incriminatorio. Esta investigación no corrió con tanta agilidad como uno hubiera querido, porque se descubrió que la asistente de Epstein en ese momento, Adriana Ross, presuntamente se deshizo de discos de ordenador y otros equipos electrónicos de la mansión de Florida antes de que la policía la registrara. La sentencia y el acuerdo de Epstein fueron muy controvertidos, como dice Vazquez. Los cargos a los que él se declaró culpable para llegar a este acuerdo fueron 2 delitos graves a nivel estatal en Florida, que fueron solicitar una prostituta menor de edad y prostitución. Por estos crímenes graves y por haberse declarado culpable, la sentencia se redujo a 13 meses de prisión con un asterisco, porque tenía unas condiciones un ofertón traía. Se le permitía salir de la cárcel hasta 12 horas al día, 6 días a la semana, para ir a trabajar. O sea, el güey era casi libre, nomás que su cama estaba en la cárcel. Y se tuvo que registrar en el registro de delincuentes sexuales de Estados Unidos. Y de ahí viene ¿cómo se llama? Esta controversia con el fiscal, porque aquí va lo que le dieron a cambio. Le dieron inmunidad federal. A cambio de declararse culpable de los cargos estatales, Epstein
y sus cómplices recibieron inmunidad ante los posibles cargos federales de tráfico sexual. O sea, esto era a futuro, así de, bueno, si sale, tú ya tienes acuerdo. ¡Qué locura! Esto fue cruzadero, obviamente, porque los cargos federales podrían haberlo sentenciado a cadena perpetua. Entonces se salvó por a declararse culpable. O sea, ni siquiera entregó a nadie. O sea, dijo, no, sí, yo sí fui. Y con eso se salvó. Pero como decíamos en la introducción, el fiscal de ese caso era un tipo que había sido funcionario muy cercano a él en su momento, ¿no? Sí. Oye, sí, pero sí, a ver, yo tengo una duda. En este tiempo, porque yo tengo la idea de que en Estados Unidos, cuando tienes un delito de este tipo, en donde se involucran menores de edad, no mames, te ponen un seguimiento bien cabrón, le informan a tu colonia que hay una persona pederasta viviendo ahí. O sea, lo que me han contado amigos que viven allá es eso. O sea, que todos saben, güey. O sea, incluso todos saben. Es un señalamiento por eso se van a vivir a Alaska. Güey. Pero qué pedo, o sea, si este güey ya tenía eso y estuvo sentenciado y la madre, ¿cómo chingados no tenía esta revisión constante y este señalamiento de la por sociedad? El poder. Es que ahí te va, Corsario. Este acuerdo no era normal. Él teniendo tanta influencia, se logró que este acuerdo fuera como muy por debajo del agua. O sea, imagínate que ni siquiera estuvo en prisión todos los días. Sus amigos lo veían como siempre. Él salía y trabajaba, pues chance sí dormía en la cárcel, pero pues fue poquito más de un año. Además, imagínate que cuando se sella este acuerdo, se firma el acuerdo, ni siquiera le informaron a las víctimas. Qué horror. O sea, en el país de del repente, Capitán América, güey, no puede ser. Sí, güey, o sea, y eran 30 y tantas y ni siquiera les informaron que este güey andaba medio libre y pues casi que sin consecuencias. Tremendo. Pero bueno, ese es el primer arresto, querido. Tremendo. Pero bueno, y después, entonces, esos son los primeros arrestos, los primeros casos. ¿Y cómo llegamos a que tenga una isla en la que pueda hacer todo lo que hizo después, Corsario? Porque a mí como que la isla siento que es de villano de James Bond, boludo. No parece algo real, por más que sepamos qué ocurrió. ¿Qué pasa ahí, boludo? Sí, güey, esa isla frente a las aguas turquesa del Caribe. Ay, qué poético, sí, Corsario. Sí. En medio del resplandor de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se alzaba un paraíso rodeado de secretos y horror. Bueno, Jeffrey Epstein, ¿Qué pedo con tu guión de la mano peluda, güey? Me faltó la musiquita de fondo, güey. Pero bueno, Jeffrey Epstein, millonario financiero depredador, en 1998 compra Little St. James por $7.95 millones. La llamó su paraíso personal. Luego, en 2016, se hizo con la isla vecina, que es Great St. James, por $22.5 millones. No lo hizo por amor al paisaje, obviamente. Quería evitar que alguien observara desde la distancia lo que ocurría en su feudo privado. Epstein no solo construyó mansiones, muelles y helipuertos, también levantó un misterioso edificio con una cúpula azul y dorada, que muchos lo llamaban el templo, y bueno, era un símbolo de poder, del poder que como ya vieron todo lo que dijo Bobby Vasco, pues ejercía sin ningún límite. Las jóvenes llegaban en aviones privados al aeropuerto de San Tomás. Muchas vestían sudaderas universitarias, eran menores, pero se les hacía pasar por modelos o asistentes. De ahí, helicópteros o barcos las llevaban a las islas. Algunas tenían apenas 12 años, otras ni siquiera habían llegado a la adolescencia. En las islas, Epstein y su cómplice Maxwell las recibían, les prometían educación, contactos, viajes y pues, como siempre, como ya escuchamos, terminaban encerradas en habitaciones manipuladas y explotadas. Los pasaportes se desaparecían, las salidas eran vigiladas y las cámaras lo registraban absolutamente todo. Epstein tenía una base de datos digital, pues donde estaban todos los documentos y todos los datos importantes de las niñas y adolescentes. Sabían dónde estaban, con quién estaban y qué les podían pedir. El abuso era sistemático, calculado y brutal.
Los empleados, más de 70, firmaban contratos de confidencialidad. Algunos hablaron después, decían que las jóvenes caminaban desnudas por las villas, que los invitados recibían masajes desde el primer día. Lo que empezó como una terapia se convertía rápidamente en una coerción sexual. En un testimonio, una mujer dijo: pensé que me llevaban para trabajar como modelo. Cuando quise irme, me dijeron que no tenía dónde ir y mi pasaporte ya no estaba. ¿Y quiénes visitaban la isla? Bueno, pues los registros de vuelo del famoso jet Lolita Express y otros documentos judiciales revelan nombres que estremecen, como el de Bill Clinton, el príncipe Andrew, Naomi Campbell, Kevin Spacey, Lawrence Krauss, Chris Tucker. ¿Sabías, Corsario, Les Wexner, David Copperfield, Alan Dershowitz y la lista sigue? Dime. Esa lista, güey, se publicó en 2024 como parte de una demanda civil que tenía Maxwell. O sea, sí tiene menos que la sabemos. Pero de quien sí había salido antes o de los abusos era del príncipe Andrew. Sí. Porque a ese güey había la chava de la que él abusó, bueno, que ella declara que él abusó, sí lo denunció. Y que la abusó de ella en la isla, dijo, ¿no? Cuando lo denunció. Sí, y ese güey, bueno, tengo toda la historia, pero en resumen, lo que pasó es que llegaron a un acuerdo por el que parece que el príncipe Andrew tuvo que pagar $15 millones por el silencio de esta chava. Bueno, el pueblo inglés, ¿no? O sea. Sí. Bueno, sí. O sea, el pueblo inglés. Porque supuestamente God save the king. manejan riqueza propia porque ellos tienen sus bienes propios y no los sustenta el pueblo inglés, pero o sea, son realeza. ¿Qué utilidad tienen? Claro. Vamos, carajo. Sí. Y otro que nos duele mucho a todos fue Stephen Hawking, quien incluso fue llevado a una experiencia submarina especial organizada por Epstein. ¿Sabían lo que ocurría? Bueno, algunos lo niegan, otros han sido acusados directamente por las víctimas, como Virginia Giuffre. Los dispositivos, ella es la que denunció a Andrew. Ajá. Los dispositivos móviles rastreados por satélite muestran que más de 200 personas ingresaron a la isla entre 2016 y 2019. Es decir, años después de que Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales en Florida. El infierno seguía abierto, con nuevas víctimas y nuevos cómplices. En 2019, Epstein fue arrestado por tráfico sexual de menores, y un mes después, pues ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? La isla actualmente ya no son refugio no son un refugio de secretos, pero sigue siendo un eco de horror. Tenemos varios informes de lo que ocurría ahí, de cómo se manejaba sistemáticamente. La gente que llegaba ahí invitada no tenía que pagar absolutamente nada. Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo funcionaba la isla? Eso me interesa a mí, porque claramente era un hotel. Era muy atractivo, claro, exacto. Ahí vas, a ver. Sí. Porque hay mucha gente que ha dicho, no, yo fui a la isla por el lujo que tenía, pero no porque yo haya hecho nada, sino porque era muy lindo ir a la isla. No, hacían unas margaritas. Pero hay gente que ha declarado eso seriamente, sin que se le mueva un músculo. Entonces quiero saber eso. Sí, bueno, según la demanda presentada por la Fiscalía General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Epstein utilizó la base de datos que le dio para rastrear mujeres y niñas, y lo que tenía era ofrecérselas al público que llevaba. Él escogía perfectamente a sus clientes, porque eso es lo que eran, y llegaban a la isla y eran tratados como, pues, ¿cómo se le llama? Inquilinos, o ¿cómo se le llama a los que llegan a los hoteles? Se me fue la palabra. Huéspedes, perdón. Ajá, de primera clase. No pagaban absolutamente nada. Era como llegar, dicen muchos, era como llegar a un hotel 5 estrellas, pero sin desembolsar un peso. La información gira en torno a eso, ¿no? Que había como invitados a los que se les llevaba a diferentes tours
como el que escuchamos de Stephen Hawking, pero también había otros invitados que sabían perfectamente a qué carajos iban a las islas. Entonces, yo no encontré que hubiera mucho sobre cómo se llevaba dentro de ellas adentro de las islas, ¿no? Sí, bueno. Claro. Ok. Pero me parece que el modus operandi era muy parecido. Era muy parecido al que ocurría dentro de la casa cuando trabajaba con Maxwell, ¿no? El modus de llevar a los masajes a las niñas menores y separarlas y escogerlas y que fueran como una mercancía y que aquí tenemos este catálogo, pues así era como funcionaba, bro, para ellos, güey. Sí. Según Dennis N. George, fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses, la demanda buscaba obtener una indemnización por daños y perjuicios por el patrimonio de Epstein, cuyo valor estimaba en $577.7 millones. Güey. Entonces, la entrada y salida, obviamente para mí estaba palabrada, güey, porque llegó un punto en que se le salió de control. Pero ¿cuánto tiempo no estuvieron haciendo esto a puerta cerrada sin que nadie dijera nada? Totalmente. Y no es que nadie sabía qué estaba pasando aquí. Claro. Sí, estaba bastante potente. Pero todo iba a salir a la luz, amigos. Afortunadamente, esto no se iba a quedar así. De ahí termina tu relato. Sí, dale. Ale. Yo voy agregando datos después, güey. Ah, bueno, pues ahí está. Iban a pasar un chingo de años, amigos. Un chingo de años hasta 2018, que el Miami Herald publicó varios artículos donde exponía la mamada que había sido el acuerdo de Epstein y su sentencia. Estos artículos los escribió una periodista que se llama Julie K. Brown, en donde entrevistó a más de 60 víctimas de Epstein. Eso está bien cabrón, güey. Hay un chingo de víctimas, o sea, el estimado que yo vi es de por lo menos 1,000 víctimas de esta red de trata. Los artículos que publicó el Miami Herald se llaman Perversion of Justice y se hicieron, o sea, explotaron en popularidad y hicieron que se desatara una indignación gigantesca que hizo que otra vez el mecanismo de justicia se empezara a mover. Y las autoridades que se movieron fueron las autoridades federales en Nueva York. Entonces ya no era nada más un caso en Florida que llevaba la policía de Palm Beach, sino ya era un caso federal. Claro. Específicamente porque trasladar gente de un estado al otro lo convierte en caso federal en Estados Unidos. Ok. Entonces ellos, al mover a la gente a las islas, ya eso automáticamente, más allá de que pueda haber, cierto, más allá de que seguramente hay otros delitos federales, ya trasladar gente de un estado al otro convierte el caso en federal. Sí, que es el delito de tráfico, ¿no? Que es el delito federal. Cuando mueves un menor de un estado a otro, entiendo que es tráfico. Y no solo es el movimiento del menor, ¿no? Porque no. el modo de captación el movimiento de menor no sería la expresión que yo usaría en este caso, digamos. No. Yo intentaría ir por otro lado, ¿ok? La isla de la pedofilia la se manejaba diferente. El traslado, claro, sí. Sí. Porque se reclutaban, güey. Se reclutaban claro. Primero en Estados Unidos, y ya que se hacía el coco wash, entonces se llevaban. Se me hace como ese ya en conjunto no es nada más mover gente, güey, ¿no? No, pero yo digo para que sea delito federal. Lo otro no sé si es estatal o federal, ¿no? Sí. Entonces, Bobby. Pues esta nueva investigación ya hizo que se arrestara a Jeffrey Epstein. Se le presentaron los cargos de tráfico sexual de menores por reclutar, preparar y abusar de jóvenes menores de edad, en algunos casos de tan solo 14 años, desde 1994 hasta 2004. Y por la conspiración para cometer tráfico sexual. Lo que implicaba que había actuado en concierto con otras personas para llevar a cabo estas actividades ilícitas.
Él es detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, que es una prisión de alta seguridad. De esto todos se acuerdan, lo vimos en las noticias. Y un mes después de haber sido detenido, el 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda. La autopsia oficial, que pues ya sabemos que oficial y real luego no es lo mismo, determinó que la causa de la muerte fue un suicidio por ahorcamiento. No obstante, su muerte generó numerosas teorías de conspiración porque habían varias irregularidades, ¿no? Por ejemplo, él nunca tuvo un compañero de celda y eso no va de acuerdo al protocolo. Las cámaras de seguridad fallaron en varios momentos. Entonces, pues parece que ahí al muchacho lo desvivieron. Pero ¿para que no hablara o qué? Pues esa es la teoría, porque es que yo creo que sí, güey, porque a ver, sale después toda la lista de quiénes estuvieron volando a estas islas y con qué frecuencia. Por ejemplo, Donald Trump es de las personas que con más frecuencia viajó y que incluso viajaba utilizando el avión del mismo Epstein. Y todas estas personas que volaron, nadie fue para decir, ay, una vez sí vi algo bien raro, cuando todos los empleados y las víctimas reportan que no era normal estar ahí, que habían niñas demasiado jóvenes entre adultos. O sea, nadie, ni Hawkins, ni no sé. ¿Sabes qué sí se me hace chistoso y que él lo puede? Yo creo que David Copperfield era clave entre esa lista, güey. Qué pendejo. Sí, güey, por eso apareció muerto. Y para mi próximo acto voy a necesitar un cinturón de cuero y que apaguen las cámaras de seguridad. El otro día, pero ¿quién sí tuvo su? El otro día, perdón, Ajá. en Hammer, contenido que sale martes y viernes en vivo en el canal de Herejes, el podcast, y donde contamos noticias. Bobby, vos contabas el tema de la edición del video de lo del suicidio. Eso creo que es Ahorita interesante. lo voy a contar Ok, también. perfecto. Pues viste que se descubrió que son 3 minutos, primero, no 1 minuto. Me falló entonces. No, es de ayer. La información nueva, después de que vos lo contaste, son 3 minutos los que faltan, no 1 minuto. Lo que falta. Sí, Oigan, Bueno, ¿y no ahorita no se les hace el método que utilizaban ahí en la isla como un poco así del estilo de las religiones? ¿Cómo se llama la que te grababan? Los testimonios. La de la cienciología. La cienciología, güey. Porque estos güeyes en las habitaciones tenían equipadas cámaras ocultas, güey, como obviamente en su casa, güey. Y entonces grababan todos los encuentros sexuales y los usaban Pues como método de chantaje después, güey. Esa es la teoría, güey. En las diferentes testimonios que hay de Epstein, existe que él era un documentador obsesivo de cosas, Claro. que siempre traía una libreta en donde tenía todos los contactos de la gente con la que interactuaba. Dicen que todas las grabaciones él las tenía guardadas. O sea, esto de que cuando por fin le cayó la investigación, que se tuvieron que destruir discos duros enteros de... O sea, yo creo que esa teoría a mí me suena correcta y por eso ahorita tanta gente tan poderosa se está moviendo para que no se libere esa investigación. Porque y esta misma teoría lo que dice es que su poder viene de la extorsión de gente que participaba en este tipo de fiestas. Claro. Claro, güey. Y es que el perfil pero del antes de eso, cliente es Corsaria, dime. Ghislaine Maxwell, ella también fue arrestada el 2 de julio del 2020 después de haber estado en un paradero desconocido. O sea, logró medio huir de la justicia un ratito, pero la lograron aprender agentes del FBI. Se le imputaron varios cargos relacionados obviamente con el tráfico sexual y la conspiración, incluyendo la captación, preparación y abuso de niñas menores de edad para Jeffrey Epstein. Fue juzgada, fue encontrada culpable. Ahorita está cumpliendo con una sentencia de 20 años. Apeló, pero su apelación fue denegada. Y ven que les contaba. ¿Es verdad que de ella las quería que le den Farmer. 14 años? No. No, una de. Ok. Esa fue la parte que me faltó. Ok. Sí, esa parte te faltó. Ok. Pues ves que les contaba de las hermanas Farmer, ¿no? Que muchísimos años fueron ignoradas.
pues su testimonio fue clave para poder sentenciar a Maxwell, porque Anna Farmer, que en ese momento tenía 16 años, fue de las pocas que testificó en su contra utilizando su nombre real. Entonces le dio más credibilidad al testimonio y gracias a ellas y su testimonio fue que esta señora ahora está en la cárcel. María Farmer, que les contaba que era pintora, dejó de pintar por más de 20 años, pero retomó la práctica y ahora está haciendo retratos de otras de las víctimas de Epstein. Y ahora sí, si quieren pasamos a lo más actual, que esto está bien cabrón. Por favor. Esta lista de nombres que nos dio el Corsario hace ratito, les contaba yo que salió en enero de 2024, cuando una jueza federal de Nueva York le ordenó la publicación de cientos de documentos judiciales que habían estado sellados y que eran parte de una demanda civil relacionada con Ghislaine Maxwell. De ahí salieron varios testimonios y sobre todo el registro de los vuelos que entraban y salían de la isla. Y está bien cabrón, o sea, Bill Clinton, Trump, el príncipe Andrew, Stephen Hawking, Copperfield. El que no me sorprende creo que es Kevin Spacey, ¿no? Ese ya estaba cantado. Y esta red de tráfico creo que justo encaja con conspiraciones que cazan grupos como QAnon y otros grupos conspiranoicos que normalmente serían de derecha. Varias de las personas relacionadas a Epstein son liberales, ¿no? Y como enemigos de esta ala política. Y eso les confirma, les rasca sus sesgos cognitivos y se hacen que sientan que ellos tenían razón, ¿no? Y de hecho la campaña de Trump y sus aliados utilizaron esto a su favor. Trump llegó a decir que el príncipe Andrew y Clinton se les iba a venir la noche en el momento que se publicaran los documentos y que se continuara la investigación, y se usó fuertemente en campaña. Incluso, esto lo conté en Hammer, pero lo cuento de nuevo para que estén al día, amigos. Pam Bondi, que es la directora del Departamento de Justicia, hizo una peripecia de marketing en la que juntó a varios influencers de derecha y les entregó carpetas que decían fase 1 de los archivos de Epstein desclasificados. Y les dio unas carpetotas, los hizo posar como si ya por fin la investigación se iba a hacer pública, íbamos a saber quiénes estaban implicados, ¿no? Que dijera fase 1, pues significaba que iban a haber más fases, ¿no? Que íbamos a saber más. Pero pues esto fue una fase 1 de 1. Señora, que nadie. pero estaba en una fuente chiquitita, sí, ¿no? Sí, pensaban que era ahí una. Sí. No se dieron cuenta. El font era del mismo color que el fondo, entonces no se ve. Sí. Y pues para la decepción de estos influencers que fueron a posar a las fotos, el contenido de las carpetas eran los mismos archivos que ya se habían desclasificado antes en 2024 y antes. No venía nada nuevo. E incluso el departamento, el gobierno estadounidense publicó Epstein Files y puso un link, ¿no? Así como de ahora sí ya estamos liberando todo, pero si tú le dabas clic a ese link, te llevaba a la canción Never Gonna Give You Up de Rick Astley, haciendo el Rick Roll más cabrón de la historia. Sí, güey, está cabrón. Y pero está muy, o sea, es muy fuerte el giro que dieron, porque Pam Bondi era de las que más decía que la gente implicada iba a ser un bombazo de noticias, que ya estaban listos para revelar la lista, que la lista estaba en su escritorio y de repente, de un día para otro, el 7 de julio de 2025, esto tiene unos días todavía, el Departamento de Justicia y el FBI emitieron un memorándum en conjunto en el que declararon que no existe una lista de clientes incriminatoria de Jeffrey Epstein y que no hay evidencia creíble de que Epstein chantajeara a personas prominentes, reafirmando también la conclusión de que Epstein se suicidó en su celda en 2019.
sea, de repente pasaron de 180 grados a decir, no, sí hay más gente implicada, a decir, no, solo fue Epstein. Entonces, o sea, si es cierto esto, todo esto que dicen, ahorita Ghislaine Maxwell está presa por traficarle gente y traficarle niñas solo a Epstein, a nadie más. Toda la isla, todos los aviones, todos los vuelos eran nada. También el gobierno... Era Willy Wonka Epstein, ¿no? O sea, tipo ahí recluido... solo consumía él todo, no era para nadie más, no salía. No. Sí, ok. Era un Willy Wonka todavía más perverso, si usted se lo puede imaginar. La versión Johnny Depp, pero por 100, más o menos. Y qué estúpido, porque si hubiera hecho eso realmente, si hubiera comprado una isla para él hacer sus cosas ahí, nunca lo hubieran descubierto, güey. O sea, lo descubrieron porque hubo un chingo de raza, güey. Obvio. ¿No? Y pues también se acordarán que Elon Musk, o Elon Musk, como dice el amigo de Diego Rusarín, en una pelea reciente que tuvieron Trump y el multimillonario, dijo que no salían los archivos de Epstein porque Trump estaba metido. Después se arrepintió y dijo que no, que ese día sí me mamé. Entonces se arrepintió, ¿no? E incluso el director del FBI en ese momento estaba en vivo con Joe Rogan y dijo, no, yo no me voy a meter porque ese no es mi área de expertise y eso no es... Y güey, ¿quién más va a saber de eso que el director del FBI? Está bien, pero vos contabas en Hammer que ese director del FBI en realidad no tiene antecedentes de inteligencia. Es un conspiranoico que tiene un podcast. Por eso, no tiene ningún antecedente de inteligencia ni de fuerzas de seguridad, de nada. No, es un lacayo de Trump. Es un lacayo de Trump, justamente. Sí. Y pues ahorita toda la administración de Trump está intentando echarle tierra encima a este tema. Trump en redes sociales ha escrito que está harto de que Jeffrey Epstein no se muere. Así dice, he just won't die. Lo matamos y sigue vivo, dijo. Su administración también publicó, y lo que decía Vasco, un video supuestamente que probaba que sí había sido un suicidio su muerte. Lo que muestra el video es la parte exterior de la celda, pero cuando ya expertos forenses lo investigaron, se dieron cuenta de que en este video faltan, dice, la información que tenía era que faltaba 1 minuto, pero ahora resulta que faltan 3 minutos. El aspecto del video cambia, o sea, pasa de ser, por ejemplo, de Full HD a 720, y si te metes a los metadatos te vas a dar cuenta de que es un video editado en Premiere Pro, el cual fue salvado varias veces antes de llegar a una versión final, pero el gobierno lo está vendiendo como un video crudo y no editado. Está bien cabrón, no sé qué va a pasar. Pero pues no hay signos de que la administración lo quiera publicar. Lo más reciente que tengo es que el comité de reglas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se llamó para hacer una votación para pedir que esos archivos se liberen, pero dentro de esa misma de ese mismo comité, todos los republicanos votaron para que no se liberara nada, para que ni siquiera se votara con la Cámara completa. Y el bombazo que les tenemos en este momento es que Ghislaine Maxwell ya habló y dijo que quiere su trato, que a ella no le está gustando mucho la prisión y que está dispuesta a declarar en público en frente del Congreso si no se le da un trato favorable. En unos 15, 20 días va a estar colgada en su celda. Que va a tener show de David Copperfield. Sí. Va a estar ahí colgadota. Y más o menos así está la cosa, amigos. ¿Cómo ven? Tremendo. A mí lo que saben que me impresiona mucho de este caso, por supuesto, lo evidente, ¿no? De todo el horror. Pero no. Jeffrey Epstein hizo un culto de... ¿Pensaste en los Beatles? Hizo un culto de la despersonalización. O sea, sabemos todo lo que hizo como si fuera como un absoluto que se comía todo eso, pero no hay personas que hablen de la personalidad de él. No hay una gran cantidad de anécdotas. No. Es como un ser
sumamente, por eso hablo de un absoluto, como un misterio total, frío, calculador, que cuando viene la situación, ya sea que lo matan o se suicida, desaparece dejando la imposibilidad de un arrepentimiento, de un relato, de que sepamos para quiénes lo hacía. O sea, termine como termine, termina en una impunidad absoluta esto. Y en un personaje que lo hizo en sus términos. Hizo lo que se le cantó el orto y cuando se le terminó la suerte, si es que se suicidó, terminó con eso. Y si es que lo mataron, bueno, sabía que si no, la alternativa era ir preso o perder todo lo que había ganado, ¿no? Entonces es como, te quedás con una sensación de que hay impunidad en este caso, aunque sea que se resuelva, aunque sea que Maxwell fue presa, creo que no hay nada de justicia para ninguna de esas víctimas, ¿no? Sí, nunca va a haber justicia completa para las víctimas. No, totalmente. Qué horrible. Totalmente. Horrible relato, amigos. Sí puede. ¿Qué podemos hacer para sentirnos bien? Mira, ahora? yo no sé, pero yo pensaba ir a una isla que me invitó el Corsario. Pero usted lo que puede hacer. Está bien chida. Usted lo que puede hacer. Hay que hacer la isla anti-Epstein, donde tú llegas y tienes que masajear a viejitos desnudos. Bueno, eso. Pero los masajes, ¿sabes cómo se llama eso? Sería... Seminario se llama eso. Ojalá yo hubiera estado en una isla mínimo. Estaba en Guadalajara. Bueno, mínimo el vuelito en avión. Lo que usted puede hacer es suscribirse al Patreon de Herejes el Podcast y ver montones y montones y montones, toneladas de contenido que lo pueden hacer reír, llorar, ver las entrevistas de... Hay 5 años de contenido de calidad. Tenemos episodios completos de roast y revisión. Tenemos las preguntas exclusivas de Sin Libros. Tenemos muchos pre-shows. Tenemos episodios en vivo, enteros sin corte. Tenemos en vivos con Patreon que han quedado grabados. Reseñas, historias de cada uno de nosotros. Hay de todo en Patreon. Mucho, mucho contenido. Y nos ayuda un montón que se suscriban y sean parte de esa comunidad. Contestamos los mensajes que nos mandan, los hacemos participar viniendo a grabaciones en vivo. En fin, hay mucho si se suscriben al Patreon de Herejes el Podcast. Está el curso de podcasting también en el Patreon de Herejes el Podcast. Así que nada, ayúdennos con eso. ¿Y qué más? Y ya saben que la mercancía de Herejes Chismecito y Café con Tachas está en chunchos.mx y próximamente la del nuevo producto de Bobby. Va a estar ahí todo. Y pues vayan, dense una vuelta. El nuevo producto de Bobby. Que no me olvidó el nombre, güey. Se escucha como como muy como Epstein. Si yo fuera Walter White, güey. O como tu producto. No, Corsario. No, bueno, puede ser. Bueno, ya saben, vayan, dense una vuelta ahí y revisen el producto de Bobby. Eso, muy bien. No. En una isla. La isla de Chunchos, donde le revisan el producto a Bobby. No, muy mal. Yo no tengo anuncios. Supuestamente voy regresando de 3 shows. Ojalá nos la hayamos pasado muy bien. La verdad es que no han sido todavía. Entonces yo espero que haya estado muy bien todo y que yo haya regresado con bien de Celaya. Si no es un episodio si no es un episodio in memoriam, que puede ser también. No mames, güey, se hacen famosos ahora sí. Sí. Bueno, vámonos de aquí. Fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes. Adiós. Besos.